Muy bien. Seguimos considerando ejemplos de integrales de funciones de dos variables o integrales dobles, como se les dice así en lenguaje más común, más ameno, más coloquial. Supónganse que tenemos que integrar ahora la expresión de la función es e cuyo exponente es x cuadrado. Una exponencial cuyo exponente es x cuadrado, primero con x y los límites son y, o sea, una función, y 1. Y luego y con límites numéricos. En este caso, también es válido el teorema de Fubini. Podés integrar primero una y después la otra, pero hay que hacer consideraciones con respecto a los límites que son funciones. Aquí hemos preparado cómo interpretamos nuestro recinto de integración. X, la que integra primero, varía entre y y 1 y lo anotamos como una doble inecuación. O sea, una doble desigualdad con incógnitas, con letras. Y, que es la última, numérica, como ya habíamos señalado, entre 0 y 1. Quiero representar mi recinto de integración. A ver, x igual y, ecuación de la recta bisectriz del primero y del tercer cuadrante. X igual a 1, recta vertical paralela al eje Y que corta el eje X en 1. X varía entre estas dos. O sea, yo eso lo señalo con segmentos horizontales paralelos al eje X. Conceptualmente deberían ser infinitos segmentos. Obvio, señalamos algunos. Y numérica entre 0, eso me determina una altura en el eje Y, y 1. Mi región es un triángulo, como hemos mostrado. Si ustedes quisieran integrar para x la primera función, ya vemos que no está en nuestra tabla. Buscan en las tablas de los libros, buscan en las tablas de internet y no tenemos una primitiva para la función cuya expresión es exponencial y el exponente es x cuadrado. Este es el caso de una función que sí es integrable, pero su primitiva no tiene una expresión algebraica o una fórmula, si quieren, simple. Esta integral, si se quiere resolver con x primero, se debe hacer por métodos de aproximaciones numéricas, o sea, con computadoras, como hacen ustedes. ¿Qué recurso tenemos para tratar de resolver esa integral con los elementos que tenemos ahora en Matemática 4? Y bueno, un recurso es pensar qué pasa si integramos primero y después x. Para eso dibujamos la misma región, pero ahora la dividimos en elementos verticales de área. ¿Por qué verticales? Porque queremos plantear cómo sería integrar primero para y. Todos mis elementos verticales se apoyan en el eje X, ecuación y igual 0. Y por arriba, todos mis elementos se apoyan en la misma recta bisectriz de antes, pero ahora de espejo y igual x. Ahí tengo el intervalo de variación para la variable y. X y 0, el punto que está más a la izquierda, 1 es la ubicación de los puntos que están más a la derecha. Y planteo mi integral. Ahora, primero para y con los límites que acabamos de determinar y después para x. Muy bien, yo quiero integrar y, esa expresión es constante para y. O sea, por lo menos podemos arrancar. O sea, la expresión que es constante para y la extraemos de la integral de y. ¿No me quedó nadie? Sí te quedó. El 1, que es neutral. Ahora resolvé esta integral. Antiderivada de 1 para y. Es la variable. Joya, para y será y. Hago como hicimos en el caso anterior. La integral de 1 es y yo lo tengo que evaluar entre 0 y x, que son sus límites de integración. Y acá no se olvidamos algo. Muy bien. Evalúo arriba, x. Evalúo abajo, 0. Esto me queda. 0 a 1, exponencial, cuyo exponente es x cuadrado, por x menos 0, diferencial x. Ustedes dirán, nos sacamos una de encima. Sí, pero ahora hay que ver qué te quedó. Siempre pasa lo mismo con las integrales. Haces una y te queda la otra. Muy bien. E a la x cuadrado
por x sola diferencial x. Ahora, ya no tengo que integrar x al exponencial de x cuadrado solamente. Hay un factor más. Observen entonces que aquí podemos aplicar el método de sustitución o de cambio de variable. Sustitución. Yo acá tengo una función exponencial cuyo exponente es otra función. Por ahí sustituyo. W es x cuadrado. Ahora planteo la derivada de W con respecto a x. Y lo anotamos de esta manera, como cocientes diferenciales o como la notación de Leibniz también se la conoce. Derivada, eso es 2x. Muy bien. Diferencial x lo traemos para acá. Y el 2 lo pasamos para acá. 2 pasó dividiendo, diferencial x pasa sumando. Entonces fíjense que acá me queda integral. Al exponente yo lo llamé W. Y a todo lo demás lo tengo despejado acá y es diferencial de W sobre 2. Me queda una nueva integral de matemática 2, pero ahora con variable W. ¿Quiénes son los límites de integración para x? 0 y 1, los que me dijeron de entrada. ¿Quiénes son los límites de integración ahora que tengo W? Tendré que hacer una tablita de valores. Límite de arriba, 1. Muy bien. X es W cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Anoté. De casualidad es el mismo numerito. El límite inferior para x es 0. Lo reemplazan acá. Hacen la cuentita, 0. De casualidad para este ejercicio me quedaron los mismos números. ¿Qué tengo que hacer? A los límites originales, reemplazarlos y calcular. Reemplazo el otro límite, hago la cuenta y esos son mis nuevos límites de integración. Bueno, ese sobre 2. ¿Qué es ese sobre 2? Sale afuera como una constante 1 medio. Y me queda una integral de matemática 2. La integral de una función exponencial natural. La integral de la función exponencial natural queda igual. Listo. 1 medio exponencial. Y ahora lo único que te falta es ese valor. Tenés que hacer la cuenta. Seguimos por acá. Esto me queda 1 medio. Sustituyo el 1, e a la primera, menos sustituyo el 0, e a la 0, 1. Y pude resolver la cuenta. En este caso, la región de integración, el recinto, cuando hay funciones, cambia de forma. No es tan simple como vimos en el primer ejemplo, donde era un rectángulo alineado con los ejes coordenados. Cuando la región de integración es un rectangulito que está alineado con los ejes coordenados, los 4 límites son numéricos y podés dar vuelta a la integral tranquilamente. Pero si aparecen límites que son funciones, entonces hay que tomar precauciones. Hay que graficar la región. ¿Por qué? Y así como está esta integral no sale. Yo busco en internet cómo integrar e a la x cuadrado y no aparece por ningún lado. Bueno, dibujar la región. Acá quisieron integrar primero así, se la pensaron rayándola horizontalmente. Muy bien, a la misma región, rayala verticalmente. Pregunta, por abajo, tus bastones verticales, ¿dónde se apoyan? En el eje X, dame la ecuación del eje X, y igual 0. Ahí está el primer límite. Luego, por arriba, se apoyan en la recta inclinada, despeja Y en la ecuación de la recta inclinada. Ahí lo tenés. A ver, para x, punto que está más a la izquierda, 0, punto que está más a la derecha, 1. Y larga la integral con este nuevo recinto de integración y con el orden de las variables permutado, intercambiado. Acá tienen una integral que se puede calcular únicamente si integrás Y primero. Y fíjense también, hicimos todo el estudio de los cambios de límites de integración y nos quedó siempre la última integral numérica. Pero la integral interna es la que cambia. Ojo con eso.
Ustedes saben que los límites de integración van a ser, digámoslo así, funciones o complicados entre comillas, porque la región no es un rectángulo alineado con los ejes coordenados. En este caso un triángulo aparecen funciones. Listo. Ya con eso está. Una vez que hacemos eso, bueno, integramos Y. Esto es constante para Y, afuera. Resolvemos, hicimos la cuenta, fuimos para acá. Muy bien. Acá tengo la opción de plantear una sustitución. ¿Por qué? Porque ustedes acá están viendo la expresión de una función exponencial cuyo exponente es una función cuadrática. Exponencial cuyo exponente es una cuadrática, sustituyo nueva variable para la cuadrática. Planteo su derivada y despejo todo lo que tenga que ver con la vieja variable. O sea, diferencial x para acá, el 2 para allá. Muy bien. Donde diga x cuadrado, yo voy a poner w. Donde diga x por diferencial x, yo voy a poner diferencial de w sobre 2. Y se me arma con los límites de integración. ¿Por qué? Y porque w es una nueva variable. Entonces hay que ver cuáles son los valores que le corresponden. Arriba, donde x valía 1, reemplazo, hago la cuenta. 1, ahora arriba. X abajo valía 0. Muy bien, 0, hago la cuenta, 0. De casualidad para este ejercicio coinciden. No siempre tienen que coincidir. Vos reemplazás los límites, hacés la cuenta, anotá. Reemplazo el otro límite, hago la cuenta, anoto. Y que quede lo que tenga que quedar. Ese divisor 2 lo puedo considerar como un número fraccionario, un medio que multiplica, afuera. Integro la exponencial, es directa. La tengo en mi machete de primitivas. Evalúo E a la primera, evalúo E a la 0 que vale 1, buenas noches. Ahí resolví la integral. Fíjense, mi región en el plano XY es un triángulo. La expresión de la función siempre toma valores positivos, x cuadrado es positivo y los exponenciales siempre son positivos. Esto era una superficie rara en el aire. Levanto una pared siguiendo a cada cara de mi triángulo hasta que me permita la superficie y calculé el volumen de un sólido. Con base triangular, paredes verticales, cuyo techo es la superficie, que es la gráfica de la función cuya expresión estoy viendo. Acá tienen un ejemplo, si quieren, entre comillas, complicado, de integrales dobles, que corresponde a regiones que no son rectangulares alineadas a los ejes coordenados. Esas se distinguen enseguida porque los 4 límites son numéricos. Si no es una región rectángulo alineado con los ejes, listo, alguna función aparece, a veces aparecen 2, todo depende. Luego, habrá que ver, si de entrada no te sale, recordá que tenés como opción cambiar el orden de integración. ¿Por qué tenés esa opción? Eso lo demostró Fubini en su teorema. Siempre es posible. Lo que ocurre es que a veces, como en este caso, no es automático. Hay que considerar bien cuáles son los nuevos límites de integración, cuál es la nueva región de integración con respecto a la original que tenías. Con esto ya tienen un panorama. No olviden leer el apunte, no olviden repasar un poquito de Matemática 2. Acá, por ejemplo, apareció el método de sustitución. No van a tener inconvenientes, cualquier cosa nos consultan. Pero el panorama para integrales dobles que ustedes necesitan para nuestras entregas, ya los tienen. Cualquier cosa, nos vemos el martes y después, bueno, buen fin de semana largo para todo el mundo.